O sea, en otras palabras, ¿cuál es el producto marginal? En este caso estamos considerando el trabajo, del trabajo, dado que yo estoy contratando en estos momentos este nivel K100 L50. O sea, el rendimiento marginal lo que quiere decir es en el margen cuánto me rinde contratar una unidad más de uno de los factores, pero el hecho de que sea marginal implica que todo lo demás está constante y que solo estoy aumentando uno de los factores en una unidad. Por eso esto es igual a la derivada. Bueno, la derivada por definición es un aumento marginal. Entonces, ¿qué es lo que vimos en términos de rendimientos marginales en la parte de tecnología? Bueno, en realidad no lo vieron conmigo, lo vieron con el profesor Casupura, que había, en general, observábamos que se cumplía la ley de rendimientos marginales. La ley de rendimientos marginales dice que el producto marginal de un factor va a ser decreciente, o sea, conforme aumento L, este producto marginal va a ir decayendo, o sea, pero esto solo porque está ceteris paribus, o sea, porque si yo mantengo la misma fábrica, el mismo número de máquinas, todo igual, y solo voy aumentando en una unidad y una unidad los trabajadores, lo que me va a aportar ese trabajador, o sea, no estoy diciendo que va a ser negativo, pero va a ser cada vez menor, a menos que cambie las demás cosas, a menos que compre más. O sea, si compro ya más máquinas y aumento la fábrica o algo, ahí no sé, o sea, a lo mejor el trabajador adicional me va a producir más que el anterior. Pero si yo mantengo toda la escala y toda mi tecnología y todo igual, y yo solo voy aumentando de manera unitaria uno de los factores, lo que me va a aportar ese factor va a ser cada vez más chico. Y esa es la ley de rendimientos marginales. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que...? O sea, esto es lo mismo que en teoría del consumidor, el concepto de que la utilidad marginal es decreciente para el consumidor. O sea, es como la misma lógica, que en el margen, aumentos unitarios cada vez me aportan menos. Aquí estamos hablando tecnológicamente en términos de cuánto aumenta mi producto, lo que mi producto que yo estoy vendiendo va a aumentar, va a ser cada vez menor. Ahora, no estoy diciendo que sea negativo, o sea, la ley de rendimientos marginales no dice que aumentar solo un factor disminuye el producto. Pero, ¿desde qué punto se considera como esa forma decreciente de la marginalidad? Porque igual hay un límite, ¿no? Como desde cierto punto que empieza a decrecer. Sí, pero o sea, lo que dice la ley de rendimientos marginales es que en todos, sí, o sea, que esto se cumple en general en los niveles de producción que estamos analizando. Entonces, como que gráficamente, gráficamente cuando tú consideras que en el corto plazo hay solo un factor de producción porque el otro es fijo, entonces va a haber al principio va a aumentar el rendimiento marginal y luego va a empezar a decrecer. Y en general las empresas van a operar solo en la parte decreciente del rendimiento marginal. ¿Okay? Entonces por eso en la práctica siempre se cumple. Bueno, la diferencia entre esto y lo que es los yo tenía uno y se me cayó, otro se secó. Ya, gracias, listo. Ahora, ¿cómo se diferencia esto con rendimientos escala? Esto es súper diferente porque aquí mantengo todo constante y
aumento un solo factor, mientras que los rendimientos a escala es cómo cambia mi producto cuando aumento todos, cambio, pero en general es verdaderamente todos los factores en la misma proporción. Digamos que esa proporción puede ser lambda, puede ser 5%, 10%, 50% más. Entonces, si yo aumento 50% todos mis factores, ¿cómo va a cambiar mi producto? Y en particular, ¿cómo va a cambiar? En el sentido de que si va a... cambia proporcionalmente, cambia menos, más o exactamente en la misma proporción. Entonces, cuando es exactamente en la misma proporción, son rendimientos constantes de escala. Cuando cambia más que proporcionalmente, tienes rendimientos crecientes a escala, y cuando es menos, entonces tienes rendimientos decrecientes a escala. ¿Okay? Pero no tiene relación esto con esto, en el sentido de que aquí estoy aumentando todo mi negocio, pero así como que lo estoy inflando todo en la misma proporción, cuando aquí lo que estoy viendo es cómo cambia cuando, si me conviene o no contratar una última unidad de uno solo de los factores. Entonces es una decisión en el margen, mientras que esto es una decisión más que decisión, esto es como para entender si la tecnología de producción está en una situación en donde está dándome rendimientos crecientes a escala o decrecientes a escala. En general, si tenemos un negocio y tiene rendimientos crecientes a escala, entonces evidentemente a mí me conviene aumentar la escala de mi negocio. Y esto tiene que ver con cuál es la escala que elegimos como empresarios, porque si una escala es creciente, si tienes rendimientos de escala creciente, quiere decir que si yo aumento mis factores, en 50%, entonces mi producto va a aumentar en más que 50%, lo cual implica que mis ingresos van a aumentar más que 50%, mientras que mis costos no van a aumentar más que 50%. Entonces, hay una relación directa entre cómo se afecta mi producto y cuáles van a ser mis ingresos. Entonces, en la medida en donde tenga rendimientos crecientes a escala, me conviene aumentar el tamaño de la fábrica, porque yo voy a tener más ingresos, mis ingresos van a crecer más de lo que van a crecer mis costos, y por lo tanto mi beneficio va a ser mayor. ¿Okay? Pero como que no hay que confundirse, porque aún en una tecnología en donde hay rendimientos crecientes a escala, eso no quiere decir que ninguna medida del rendimiento marginal de uno solo de los factores es creciente. Aquí lo que estamos diciendo es que en su conjunto la tecnología y el modo de producción tiene rendimientos todos juntos al mismo tiempo de escala, que si aumento la magnitud y la escala de mi negocio, eso me va a convenir o no me va a convenir. Pero eso no me está diciendo en el margen como si sustituir un factor por el otro o si aumentar uno solo de los factores. Esta decisión es manteniendo todo constante, qué tanto aporta el último trabajador, y a lo mejor me conviene contratar menos de ese trabajador, en el sentido de que si me es más caro de lo que me aporta, entonces debería de correrlo. ¿Okay? Entonces eso era solo como con respecto a una duda que, parece que muchas dudas relacionadas a esto. Ahora, viendo la siguiente pregunta de la tarea, tienen que derivar el producto medio y el producto marginal de cada insumo. Bueno, eso es súper fácil. El producto medio dividen entre la producción. Entonces, como que si yo contrato 100 unidades de capital y mi producto total son 3.000, ¿cuál va a ser el producto medio de cada unidad de capital?
3.000 entre 100, o sea, es solo como la media. Ahora, el producto marginal, ahí tienen que hacer la derivada, tienen que ver, sacar la función del producto marginal de cada uno de los factores. Y de nuevo, aquí lo importante, la diferencia, o sea, aquí esta función, este producto va a tener distintos valores dependiendo de cuánto capital estoy contratando. Entonces, por eso el producto marginal es una función, no es como un nivel. Si evalúas esa función en un cierto nivel de contratación, vas a tener un número. Pero el producto marginal depende de cuánto capital ya tengo. La primera unidad o la segunda unidad va a ser más, va a aportar más en el margen que la unidad número 101. Entonces, el producto marginal va a ser decreciente, y esa es la ley de rendimientos decrecientes. Después les piden que saquen, ya que tienen los productos marginales, que estos les van a dar un poco los elementos que necesitan para hacer la minimización de costos. En la pregunta 4, 3 es la tasa de sustitución técnica, bueno, eso es solo la razón de los productos marginales. Y 4, tienen que encontrar la condición de equilibrio de largo plazo, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir en el largo plazo para que este empresario esté en el óptimo, para que sus beneficios sean los máximos? ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de primer orden cuando uno está haciendo una maximización de beneficio o minimización de costos? Y eso, o sea, ¿se acuerdan que si yo tengo curvas de isocostos o curvas de isobeneficios y isocuantas, el máximo beneficio se va a dar en la tangencia, igual que en teoría del consumidor, en donde la razón de productos marginales tiene que ser igual a la razón de precios. Entonces, ahí solo nos están como poniendo paso a paso lo que se tiene que hacer en una optimización. Entonces, aquí, ¿qué tienen que hacer? Tienen que encontrar las condiciones de primer orden, o sea, lo que se tiene que cumplir, esto de que tiene que ser igual a razón de precios a la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Profe? Sí. Entonces ahí hay que maximizar el beneficio sujeto a los costos. Menos los costos. No, porque aquí están haciendo un ejercicio de minimización de costos, no maximización. O sea, lo que le están pidiendo es derive la función de costo total. Bien, acá, para poder hacer este ejercicio tienen que seguir las pistas que están abajo, en donde ya viene así como muy como más detalle cómo pueden contestar esa pregunta. Entonces, tienes la condición de equilibrio y después te piden que derives la función de costo total. En la pista abajo, que no se les tiene que olvidar leer, dice, reemplace usando las condiciones de equilibrio sobre la función de costos típica, que es W por L más R por K. Y ahí, en vez de poner L y K, usen las condiciones de equilibrio. O sea, a partir de la igualdad, o sea, de la condición de equilibrio de la pregunta 3, sacan una ecuación en donde se relacione el trabajo, el capital y los costos totales por el otro lado. Entonces, digamos que puedes igualar costo total a un monto fijo. Por ejemplo, puedes decir costo total tiene que ser igual a, ¿no? Entonces, yo reescribo L y K en función de A, ¿ok? Porque aquí como entonces este ejercicio es como una cosa inversa a la maximización de beneficios. O sea, que tú tienes un costo y reescribes todo en función de los costos en vez de en función del costo, en vez de que hagas el costo en el costo sujeto a la función. Sí, o sea, en vez de hacer costo en función del producto, aquí vas a hacer como contratación en función de costo. Y después, esa contratación, en vez de poner K y A, L, ponen
una expresión de K y L en función de los precios, que eso lo sacan a partir de la condición de equilibrio, ¿okay? O sea, tiene la condición de equilibrio y de ahí despejan L, te queda todo en función de K. O sea, L es igual a precios y K. Y luego después tienes, no sé cómo explicarlo sin hacérselo. Pero ya que tiene la condición de equilibrio, plantean la función de costos. Y entonces tienes L y costos total. Costo total lo pueden igualar como una constante A. Y después en vez de L pones la expresión de L en función de K. Y entonces te queda solo K como función del costo. O de la misma manera te queda solo L como función del costo. ¿Okay? Y de ahí sacas, lo pones como todo en función de Y, lo vuelves a reescribir usando la función de producción y lo reescribes como en términos del producto. Esto es lo mismo que está en el ejemplo de la clase número 14, ¿okay? O muy parecido, como referencia, ¿okay? No es el ejercicio como más fácil de hacer, pero igual con las pistas deberían de poder resolverlo. Vamos. En la segunda parte, como a partir del 6, entonces es más fácil porque en vez de tener L y K, solo, o sea, K es igual a 100, entonces todo les queda en función de L. Entonces tienen que como que repetir todo, pero solo hay L y es más fácil. Okay, entonces, vuelves a las o sea, es otra optimización, porque ahora es una optimización condicional. Entonces planteas, antes que resolverlo, lo que tienen que hacer es reescribir la función de producción, pero con K igual a 100. Okay, y entonces, dado K igual a 100, la función de producción les queda solo como una función de L, y entonces ahí optimizan con respecto a L nada más. Okay, y vuelven a encontrar una condición de primer orden, pero que tiene que ver solo con L y con el precio de L. Y ahí vuelven a escribir el costo total, que solo va a tener una función de L, y después reescriben, en vez de L ponen algo de la condición de primer orden y reescriben tratando de rescatar la función de producción, y entonces les queda una función de costos totales en función del nivel de producción. ¿Okay? De nuevo es muy parecido al ejemplo hecho en clase. Y después, el último ejercicio es como, solo agregas información de precios, y dado que todo lo que ustedes van a encontrar antes de que en función de precios reemplazan el P por el 14 y entonces les da niveles. Okay. Ahora, con respecto a la clase de hoy, lo que quería de manera muy breve es hablar